Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 43 del Tratado de Sotá. Comenzamos en la Mishnah. Nos dice la Mishnah: Vediberu hashoterim el ha'am lemor. Estábamos viendo, comenzaba este capítulo hablándonos del Mashuach Milhamá, del Cohen que arengaba al pueblo antes de la guerra. Y dijimos que también estaban los shoterim, esos policías que también pasaban entre las filas del pueblo para darles ánimos. Dice, Vediberú a Shoterim, es decir, los Shoterim venían y transmitían las palabras del Cohen al pueblo y les decían, Mia ish asher bana bait hadash velo hanajo. ¿Quién es el hombre que construyó una nueva casa y todavía no la inauguró? No vivió en ella del todo. Y el Ej, Beyashov el Beto, que se vaya, que vuelva a su casa y que viva en ella. Explica la Mishnah las leyes de cuándo es que se vuelve por una casa construida. Bet Hateben, Bet Abakar, Bet Haetzim, Bet Autzarot. Ya sea que construiste no solamente una casa, sino también un granero, o un establo, o un lugar donde se almacena madera, o donde se almacena aceite o vino. Todos ellos tienen la ley como si hubiese construido una casa y vuelve de la guerra. Dejada Bonet, ya sea que construyó, dejada Loquea, o que compró de otra persona, dejada Yoresh, que heredó, dejada Jonathan lo Mataná, o si le dieron de regalo, todos ellos vuelven de la guerra. Umia Isha Shernata Keren Velojilelo, segundo caso que decían los Shoterim, ¿quién es el hombre que plantó un viñedo y no le hizo Hilul? Es decir, sabemos que a las plantaciones hay una ley que se llama la ley de Orlá. Los 3 primeros años está prohibido consumirlos, los frutos. Cuarto año se llama, que es Hilelo. Hay que consagrar esos frutos, comerlos en Jerusalén. Entonces, todavía no tuviste el tiempo de redimir los frutos y comer con su dinero en Jerusalén. Explícale a la cámara. Ejada no te a kerem, ya sea que plantaste un kerem. Y vamos a ver que el kerem, el viñedo, explica Rashi aquí que un viñedo son 5 cepas de vid puestas juntas. Menos de 5 no se llama viñedo. Dice entonces, dice, Ejada no te kerem, ya sea que plantó un viñedo. Ejada no te hamisha ilane maajal. Ya no solamente es un viñedo, sino cualquier 5 árboles frutales que están juntos. Vafilu hameshet haminim, incluso que cada uno es de una especie diferente. Tengo un árbol de granadas, una palmera, una higuera y un ¿qué me falta? Geffen Tenave Rimón, y una vid, es decir, 5 tipos diferentes de árboles frutales, puesto que están juntos y son 5, ya se llama que notea, que plantó. Ejada notea, de la misma manera, Ejada notea, Vejada mabrig, Vejada markiv. Ahora, también, ¿a qué se incluye dentro de esta categoría de haber plantado? Ya sea que plantaste mamash, o ya sea que tomaste y replantaste una rama, o ya sea que injertaste una rama de otro árbol en otro árbol. Dejada lo que ya sea que compraste un viñedo, o heredaste un viñedo, dejada Yoresh, dejada Chenitan lo matana, o que te lo dieron de regalo, Joser, vuelve. Tercera condición para volver de la guerra, Umiyai Shasher Arasisha. Tienes el hombre que se casó, Ejad Hameares Etabetula, ya sea que se casó con una mujer que era virgen, que nunca se había casado antes, Ejad Hameares Etalmaná, o que se casó con una mujer que era viuda. Vafilu Shomer Yabam, incluso si se casó con la mujer que estaba esperando que le hagan Yibum. Vafilu Shama Shemet Ajiba Milhamá, o incluso si está en la guerra luchando y de repente dice murió tu hermano y el hermano no tenía hijos y ahora tiene la obligación de hacer Yibum a la esposa de su hermano, vuelve de la guerra. Ubalo. Kolelu, todos estos, Shom'in, Dibre Kohen, Marje Milhamá, todos estos escuchan las palabras del Kohen entre las filas de los soldados, Bejosdrim, y vuelven no van a la guerra. Umaspikin, Maim, Umazón, Umetakenim, Metaderahim. Pero no vuelven a casa, ¿qué es lo que hacen? Se quedan en la retaguardia, ¿y qué hacen? Llevan comida, llevan agua, arreglan los caminos, se encargan de la intendencia de los soldados. Bien,
Velo shenan hozrin. Y estos son los que no vuelven del todo. Es decir, que van a luchar. Aboné bait bechar. El que construye un porche en su casa. Una entradita así, con un techito. Veachsadra. Es decir, un techo inclinado contra una pared. Un mirpeset o una terraza. Anotea arba ilané mahal. El que planta 4 árboles frutales. Bajamishá ilané serak. Y 4 árboles frutales porque no son 5. O el que planta 5 árboles, pero que no son frutales, que no dan frutos. No se considera un kerem. Amahazir el Kedusható, el que se casa de vuelta con la mujer de la cual se divorció. O, ¿por qué? Porque no es una nueva mujer. O el que se casa con una mujer que le está prohibida. Almanale, Cohen Gadol, Gerushaba, Jerusalén, Cohen Ediot, Mamzeret, Unetina le Israel. Es decir, una viuda para un Cohen Gadol, una divorciada, o una jalutza para un Cohen normal, o una Mamzeret, o una netina para un Israel, un Bat Israel le mamzer un netina, o una hija de un Israel, una mujer judía con un mamzer o un natín, lo haya joder. Esas personas no volvían, iban a luchar. La viuda, Omer dijo la viuda, af aboné bait al mejonó. Incluso el que construye una casa sobre la casa que tenía antes, es decir, destruyó la casa que tenía, construyó una casa exactamente con las mismas medidas que la anterior sobre el lugar donde estaba la anterior. Lo haya joder, esa persona no volvía. Rabbi Eliezer, Omer, Afa, Bonet Bait, Lebenim, Basharon. Incluso el que construye una casa de ladrillos en el lugar llamado Sharon, ¿sí? De la región donde está Ranana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era un lugar donde las casas no se mantenían y cada ciertos años había que volver a construirlas de todas formas. Lo haya joder, no volvían a sus casas y iban a luchar. Velu, Sheen, Zazim y Mekoman, y estos son los que no se movían de su lugar, es decir, que no iban del todo a la guerra. ¿Quiénes son? Nataker en Vejilelo, el que plantó un viñedo y le hizo Gilul, todavía no tuvo el tiempo de hacerle Gilul. A no ser Etarusatol, el que se casó con la mujer con la cual se había comprometido. A con ese Yevimto, el que se casó con su mujer, la Yevamá, que le correspondía. ¿Por qué? Porque ellos, Shenemar, porque dice el versículo, Naki y Yele Beto Shanahat, es decir, que va a estar un año disponible para su casa. Le Beto, entonces de este versículo aprendemos todos. Le Beto, Ze Beto. En el versículo dice, para su casa se refiere al que construyó la casa. Y Ye será Ze Carmó, se refiere al que plantó. Vesimajet Ishto, y alegrará a su esposa, se refiere a la esposa. Después dice, Asher Lakach, el que tomó, le había Yevimto. Eso viene a añadir a la Yevamá. Y todos estos, en Maspikim, Maim Umazon, ven Metakenim Metaderajim. No dan ni agua, no están ni en la retaguardia, ni en la intendencia, ni nada, directamente no salen a la guerra. Muy bien, esta fue nuestra Mishnah. Nos dice la Gemara, Tanur Rabanan, enseñó a nuestros sabios en una vereita. Vedi Berú a Shoterim, y hablarán los Shoterim con el pueblo, y dirán todo esto que hemos explicado antes, quién es el hombre, etcétera, etcétera. Yahol podría ser de Barim Shelatzman. A lo mejor los Shoterim van a decir las cosas que ellos van a decir por sí mismos y no van a repetir lo que dijo el Kohen Gadol. ¿Cómo sabemos que tienen que repetir lo que dijo el Kohen Gadol? Que Shehu Omer, porque después dice el versículo, Veyasefu a Shoterim, y añadirán los Shoterim. Es decir, que van a añadir ahí, cuando añaden, Hare de Barim, Shelatzman Amu. Ahí es donde dice lo que ellos quieren añadir. Y no lo que les dijo el Kohen Gadol. Pero lo de antes es lo que decía el Kohen Gadol. Mani me caí en Bediberú a Shoterim. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué es así? Porque si no, ¿en qué yo voy a establecer que dice el versículo Bediberú y hablarán los Shoterim? Es decir, Veyasefu ya quiere decir que añadirán lo que ellos quieren añadir. Entonces, ¿qué es Bediberú? ¿Qué es lo que van a hablar? Bedibre Mashuach Milhamá, a que tú me da ver. Ahí Bediberú se refiere a las palabras del Cohen que era ungido para la guerra. Haketzat, ¿cómo es eso? Cohen Medaber, Beshoter Mashmia. El Cohen hablaba y el Shoter y esos policías repetían, hacían oír en voz alta. Es decir, que el Cohen no tenía por qué gritar para que todos los soldados lo escuchasen. Él decía y todos los Shoterim iban y repetían por todo el ejército. Tanejada. Se enseñó una vereita. Cohen Medaber Shoter Mashmia. Que el Cohen hablaba y el Shoter, el policía, hacía escuchar.
Tania Idach se enseñó en otra veredad, Cohen Medaber, ve Cohen Mashmia, que el Cohen hablaba y el Cohen era el que se hacía escuchar. Betania Idach se enseñó en otra veredad, Shoter Medaber, ve Shoter Mashmia, que el policía era el que hablaba y el policía era el que se hacía escuchar. ¿Cómo puede ser? Hemos dicho que el Cohen hablaba y los Shoterim les hacían escuchar al pueblo. Tenemos tres vereitot que se contradicen entre ellas. Amar Abaye dijo a Abaye, Haketzat, ¿cómo es esto? Dice así, vamos a dividir los versículos. El versículo primero dice, Benigash, es decir, que se acercará el Cohen para hablar. Entonces, desde Benigash hasta Bediberú, Cohen Medaber de Cohen Mashmia. El Cohen habla y el Cohen se hace escuchar, es decir, él gritaba para todos. Desde Bediberú, desde donde dice Bediberú a Shoterim, y hablarán los Shoterim hasta Beyasefú, y añadirán y dirán, Cohen Medaber y Shoter Mashmia. Ahí es donde el Cohen habla y el policía hace escuchar al pueblo. Y después donde dice mi Beyasefú Baelach, desde donde dice Beyasefú en adelante, ese es el Shoter que habla, el policía que habla y el policía que hace escuchar. Muy bien. Ahora dice, ¿qué vimos en la Mishnah? Que dijo, ¿quién es el hombre que construyó una nueva casa? Opa. ¿Quién es el hombre que construyó una nueva casa? Tanur Rabanan enseñó a nuestros sabios en una veredad. Asher Bana, es decir, que construyó. Eli, Ela Asher Bana. La cajo y el Benitan lo bematana menain. Talmud Lomar, mi Asher Bana. Es decir, del hecho de que dice quién es el hombre que construyó, ¿qué es lo que yo entiendo? Solamente si construyó una casa. ¿De dónde yo sé que también si la heredó o la compró o se la regalaron? Porque dice mi Ish, ¿quién es el hombre? Podría haber dicho la otra solamente mi Asherbaná, ¿quién es el que construyó? ¿Por qué dice quién es el hombre que construyó? Para añadirnos todos estos otros casos. Ahora, Bait, Eli, el Abait. Ahora, ¿qué dice el versículo? ¿Quién es el hombre que construyó una casa? Yo que entiendo de ahí, solamente se construyó una casa. Menaim le rabot, beta teben, ubeta bakar, ubeta etzim, ubeta otzarot. ¿De dónde yo voy a añadir entonces el granero y el establo y la casa de las maderas y el almacén de vino y de aceite, que también ahí vuelve? Talmud Lomar, dice el versículo, Asher Bana, es decir, que construyó. Es decir, que lo esencial que es construir. Mikol Makom, y de todas formas, es decir, Mikol Makom quiere decir todo tipo de construcción. Yahol Shani Marbe, Ahabone Bait, Bechar, Beachsadra, Mirpeset. Entonces, a lo mejor voy a poder añadir al que construyó una entradita, o un porche, o una terraza. Talmud Lomar Bait, dice no. Dice el versículo casa. Es decir, que tiene que ser un lugar, Mabait Raúl le dirá, un lugar que es apto para vivir en él. Afkol, Harraúl le dirá. Entonces, todo lugar que es apto para vivir en él. Eso es lo que está dentro de lo que considera el versículo. Rabbi Eliezer ben Jacob Rabbi Eliezer ben Jacob dice, Bait que mashmao, dice solamente una casa. Lo que dice el versículo es casa, tiene que ser una casa. Seguimos entonces analizando este primer caso, que es el que construyó la casa. ¿Cómo dijo el versículo? Asher bana bait velo hanajó. ¿Cómo debería haber dicho? Velo hanaj. No le inauguró. ¿Por qué añadió una baba al final? Prat le gazlan. Esto viene a excluir al que roba una casa. Él ocupa, ¿sí? Que él no vuelve. Pregunta la Gemara, lema. Pero espérate, si está robando de lo que Rabbi Yossi Galilí, vamos entonces a decir lo que tú me estás explicando. No va según la explicación de Rabbi Yossi Galilí. De ir Rabbi Yossi Galilí, porque si fuese como Rabbi Yossi Galilí, Ha Amar, dice ya el versículo, Verra Halebab, que en la Mishnah siguiente vamos a estudiar, que al final de todo esto que dijeron, dice, ¿quién es el hombre que tiene miedo en su corazón? Y Rabbi Yossi Galilí explica ahí, Ze Hamidyare, ¿quién es el hombre que tiene miedo en su corazón? El que tiene miedo de sus averot, de sus transgresiones. Me averot shebellado. Entonces el que robó tiene miedo de qué? De sus transgresiones. Entonces por eso es que vuelve, no es porque robó la casa. Bien, entonces, afilu tema Rabbi Yossi Galilí, ¿sabes qué? Incluso podemos explicar esta parte del versículo según Rabbi Yossi Galilí, como estamos diciendo, que dice, donde abad teshuvah, Dame. Es decir, estamos hablando del Gazlán, del que robó. ¿Qué hizo Teshuvah? Por lo que robó. Y pagó el dinero de lo que robó.
En ese caso, no vuelve por causa de su transgresión, porque ya hizo Teshuvah. Entonces excluyó la Torá que también él no vuelve por causa de la casa nueva. Pregunta la Gemara. Y hiciste así. Habele lo que entonces es una persona que compró la casa y por lo tanto vuelve Beleheder. Dice que van de Meikara Betorat Gezela Ata Leyade. Dice, no, es justamente lo que nos quiere enseñar. Que puesto que desde un principio esta casa le llegó a sus manos como que la robó, entonces ya no, aunque después pagó por ella y la compró, ya no vuelve de la guerra por ella. Continuamos y dijimos, ¿quién es el segundo caso? ¿Quién es el hombre que plantó un viñedo? Kerem. Tanura Bananes, en nuestros sabios en una vereita. Dice, ¿por qué dice Miaish? Podría haber dicho Ashernata, ¿quién es el que plantó? En Liela, la Kaj Beyarash Benitan, lo Bematana Menain. Es decir, ¿quién es el hombre que plantó? Yo que entiendo, ¿qué plantó? ¿De dónde yo sé que si compró, heredó, se lo dieron de regalo, tampoco va a la guerra? Talmud Lomar, porque dice Umiha Ish Ashernata. ¿Quién es el hombre? La palabra Ish está de más. Eso nos viene a añadir todos estos casos. Ahora, Kerem, Eliela, Kerem. Entonces dice, ¿quién es el hombre que plantó un viñedo? Se refiere solamente al viñedo. Menaim le Rabot, Hamisha Ilane, Mahal, Bafilu, Mishear, Minim. ¿De dónde yo sé que también si son 5 árboles, cualquier tipo de 5 árboles frutales, o 5 árboles cada uno de un tipo de frutas, que también por ellos vuelve? Talmud Lomar, Asher Natá, que plantó, que quiere decir que lo esencial que es plantar. Entonces si lo esencial que es plantar, Yahol, Shani, Marbe, Hanotea, Arba y la Nemahal, o Hamishal y la Neserak. Entonces yo también podría añadir entonces 4 árboles frutales o 5 árboles que no son frutales, porque árboles frutales los planto, no son 5, que son un kerem, y 5 árboles normales también los planto. Son 5, son un kerem. Talmud Lomar, por eso dice kerem. ¿Qué quiere decir? Que solamente tiene que ser, se entiende que es 5 y que son árboles frutales. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov también dice aquí en esta parte, kerem que mashmao. Dice, no, la Torah dice kerem es un kerem, es decir, 5 cepas de viña, de uvas, eso se llama un kerem, y eso es lo que exime a la persona de ir a la guerra. Ahora, ¿qué dijo? Mi Esher Nata kerem velo gilelo. Debería decir velo gilel. Velo gilelo, ¿por qué escribe entonces velo gilelo con una vav de más? Verdad, le mabrij un marquí. Esto viene a hablarnos de la persona que replanta o que injerta. Ellos no vuelven, viene a excluirlos. Pregunta la Gemara, veja anantnan, ejada notea, vejada mabrij, vejada marquí. Pero si nuestra Mishnah misma nos está diciendo que ya sea que plantó o que replantó o que injertó, ellos vuelven. Responde la Gemara y dice, Amar Rabizera, Amar Rabjizda, dijo Rabizera en nombre de Rabjizda, lo cashia, no hay dificultad. Can Bearkabat y Sur, Can Bearkabat, dice, no, uno está hablando del que hace un injerto prohibido y el otro está hablando del que hace un injerto permitido. ¿Qué quiere decir un injerto prohibido y un injerto permitido? Un injerto permitido son injertar un tipo de árbol en el mismo tipo de árbol. Lo que está prohibido es coger un tipo de árbol e injertarlo en el otro tipo de árbol. Esa es la diferencia. Seguimos y dice, ha arkabat heter. Ejidame. Entonces, este arkabat heter, este injerto permitido, ¿cómo es? Ilema yalda, beyalda, es decir, que la que te va a permitir volver de la guerra. Dice, si es una plantación joven, es decir, que no llegó a un año, que la injerta dentro de otra plantación joven como ella. Vete pugle, debae, mehedar, mishum yaldar rishona. Entonces, yo te podría objetar que ya podría volver de la guerra por la primera plantación, porque la primera plantación todavía no tiene 3 años, entonces todavía no gileló. Entonces, no me hace falta decir que es por el injerto de una plantación nueva en otra plantación nueva. Ela, entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Yaldar es de Kená. Es decir, que injertó una plantación joven en una vieja.
una rama de un árbol joven en un árbol viejo. Entonces ahí pregunta la Gemara, Vehamar Rabbi Abau, si dijo Rabbi Abau, Yalda, Shesibha Bizkena, Betela Yalda, Bizkena, Ven Badinorla. Es decir, cuando las ramas de un árbol joven se entremezclan de manera natural, ¿sí? Si Beja es como lo que le pasó al carnerito de la Kedat Yitzhak. Vine Ail Ajar Nehaz Basebach Bekarnav. Basebach Bekarnav quiere decir que estaba enganchado por sus cuernos. Entonces, si Beja, si esa plantación nueva se enredó con la vieja, Betelah Hayalda, la plantación nueva, queda anulada con respecto a la vieja y no tiene ley de Orla, no hay que esperar 3 años. Amar Villermillá. Entonces, ¿qué? Si me vas a decir que estás hablando aquí de que Irkiva, que injertó, es que puso una plantación nueva en una vieja, dice, no, porque por la vieja yo no tengo que volver de la guerra. Entonces, ¿qué vamos a decir? Amar Villermillá, Leolam, Yalda, Yalda. En realidad estamos hablando de una nueva con una nueva. Ukegon, de Natá, Lehaj, Kamaita, Leseyag, Ulkorot. Ah, ¿qué pasó aquí? Dice, estamos hablando de una nueva en una nueva. ¿Y qué pasó? Que la primera nueva la había plantado ¿para qué? Para hacer un cercado, para proteger la valla de su casa. Ahora, esa plantación, que todavía no tiene 3 años y que da frutos, pero que yo la planté solamente para hacer la valla, no tiene ley de orla, o la planté para tomar madera para hacer vigas. Esa no tiene ley de orla. Ahora yo le injerté otra plantación nueva, y ahí, entonces ahí por esa, ya vuelvo de la guerra. Titnana notea leseyag ulekorot patur min orla. Como dijimos, enseñamos en una Mishnah, el que planta para hacer un cercado, para hacer vigas, los frutos están exentos de orla. Umayshena yalda bizkena de batla, umayshena yalda de lo batla. Hay qué diferencia hay entonces entre un injerto de una nueva en un árbol viejo que se anula y de una nueva en una nueva que no se anula. Dice, Atam y Mimlich ale lav bat mehadar hi. Aja y Mimlich ale bat mehadar hi. Dice, ¿cuál es la diferencia? En el caso de la plantación nueva en la vieja, aunque yo después quiera cambiar de idea, ¿sí? La vieja ya nunca va a estar obligada a que yo separe orla de ella. Entonces, aunque yo cambie de intención, ya no tengo obligación de orla. Pero la nueva en la nueva, dice, si yo cambio de idea y de repente digo, ¿sabes qué? Ya no quiero que sea el árbol de la valla. Ahora quiero que sea para comerme los frutos. Ahí entonces cambia la ley sobre el árbol y también tengo la obligación de orla. Esa es la diferencia. Por eso, si yo injerto una plantación nueva en una vieja, entonces se anula completamente la ley de orla. Y si yo me planto una nueva en una nueva, no se anula la ley de orla. Veja meikar le perekaime. ¿Por qué? Porque desde un principio, la plantación nueva, primera, también la podía haber considerado para dar frutos. Midi dejaba a alume alejen. Ditnan es como el caso de esos árboles que crecieron de por sí solo. Como se enseñó en la Mishnah, alume alejen, hayabim beorla, los árboles que crecen por sí solos, es decir, no los planté, pero de por sí solos empezaron a crecer, tengo la obligación de separar orla. Velokma, bekerem, shutafim. Ah, y entonces vamos a aprender del caso de un viñedo que es de 2 socios, es decir, que uno plantó las cepas y el otro injertó sus cepas en cada una de las cepas del vecino. Es decir, todos son viñedos nuevos, pero todos están injertados. De Hay, Hadar y Dede, Behai, Hadar y Dede. Entonces, en ese caso, ¿qué? Tendría que volver de la guerra un socio y el otro socio. ¿Por qué? Porque uno tiene las plantaciones y el otro tiene los injertos nuevos. Dice Amar Raspapa, dice Raspapa, Zotomed, así fue dicho. El viñedo que pertenece a 2 socios no se vuelve por él de la guerra. Por lo tanto, no podemos establecerlo así. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre
¿Qué pasaría entonces si hay 5 hermanos? Bien, y hay uno que está casado y no tiene hijos, y ese muere en la guerra. Los otros 4 hermanos, todos tienen la obligación de hacer yibum a la mujer. No sabemos quién de ellos. Entonces, todos vuelven de la guerra. Entonces, ¿por qué aquí no decimos lo mismo con respecto al viñedo? ¿Sí? Que los 2 dueños del viñedo vuelvan de la guerra. Vamos a ver que no es lo mismo. ¿Por qué? De Kuna Josrim, dice Hatam, sobre los 5 hermanos, Kolehad, Behad, Karine, Be, Ishto. Dice, es diferente. Porque para el caso de los 4 hermanos, los 5 hermanos, cada uno de ellos, la mujer se llama su esposa. Porque cualquiera puede ser su esposa de ella. O sea, ella puede ser la esposa de cualquiera de ellos. Ajá, pero aquí en el viñedo, Kolehad, Behad, lo Karine, Be, Carmo, pero aquí cada uno, el viñedo, entre los dos, no se llama que es su viñedo de él, porque no es suyo, es a mitad suyo y a mitad del otro. Entonces aquí no podemos aplicar, y entonces por eso los dueños del viñedo no vuelven de la guerra, pero los hermanos que tienen que hacer yibum vuelven todos de la guerra. Rabnan Amarizhak Amar dijo Rabnan Amarizhak, Mavrij Ilan Bayerek. ¿Qué pasaría entonces ahora si yo inserto un árbol, una rama de un árbol, en una verdura? Es decir, por la verdura en sí misma no volveríamos de la guerra, porque no tiene ley de Orlá, pero por el árbol ahora nuevo sí que tiene ley de Orlá. ¿Qué tengo que hacer? Pues la respuesta, Vehai, Tanahu, ¿y acaso esto no fue enseñado? De Tania, como se enseñó en una verita, Amabrigilan Bayere, que el que injerta un árbol en una verdura, Ramash Ben Gamliel, Matir, Mishum Rabbi Yehuda, Ben Gamda, Ishkefarako, es decir, Ramash Ben Gamliel permite, en nombre de Rabbi Yehuda Ben Gamda de la ciudad de Aco, y los sabios prohíben, si los sabios prohíben, ¿sí? Entonces es algo que está prohibido, no hay por qué volver. Entonces, Kiata Rabdimi, cuando vino Rabdimi de Babel, Amar Rabbi Yohanan, dijo el nombre de Rabbi Yohanan, Hamani, es decir, esta vereitá, ¿como quién es? Rabbi Eliezer Ben Yaakov es como la opinión de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. ¿Cuál es el punto de vista de Rabbi Eliezer Ben Yaakov en todo esto que hemos visto? Siempre dice que Mashmao, es decir, solamente dice Kerem, solamente Kerem. Entonces, lo ama Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Kerem, que Mashmao, ¿acaso no dijo él que se refiere solamente a un Kerem, a un viñedo en sí mismo? Nami, entonces aquí también, Natá, es decir, cuando él plantó, se refiere que Mashmao, es decir, plantar. Por lo tanto, notea en Mabrij ve umarquiblo. Notea in Mabrij umarquiblo, es decir, para Rabbi Eliezer Ben Yaakov, solamente el que planta es que está exento de la guerra, pero el que trasvasa o injerta no está exento de la guerra. Y hasta Rabdimi, cuando vino Rabdimi, vamos a traer otra enseñanza en nombre de Rabbi Yohanan, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Y alda pejuta mitefa hayevet beorla kol shenoteja. Ahora tenemos un árbol que es un mini árbol, es un bonsai. Un bonsai que da manzanas o que da higos. Bien, un árbol, ¿sí? Nuevo, joven, que tiene menos de un tefaj de altura, tienes la obligación de separar la orla toda su vida, todos sus años. Un mizhazia kebat shata. ¿Por qué? Porque siempre se la ve como que tiene un año solamente. Vehan emile, y esto fue dicho, bishtaim keneget shtaim, vehar yotze zanab. Es decir, cuando hay 2 árboles frente a frente y 2 árboles frente a frente y uno que sale hacia un lado. Abalcule quieren, pero si es todo el viñedo, ¿sí? Que está hecho de plantaciones así chiquititas, Kala Itle. Todo el mundo sabe, Kala, hay una voz, todo el mundo sabe que esos árboles llevan ahí plantados mucho tiempo. Entonces no entraría adentro, no sospechamos de que la gente sospeche de que estamos comiendo frutos de orla. Yata Rabdimi, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Otra enseñanza. Dijo Rabdimi que cuando vino en nombre, que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Metofes Arba Amot. Un muerto ocupa su impureza, los 4 amot a su alrededor,
para impedirnos decir Kriyat Shema, para impedirnos decir Kriyat Shema. Es decir, que no podemos decir Kriyat Shema dentro de los 4 amot alrededor de un cadáver o de un muerto. Dichtiv, puesto que está escrito, no solamente por la impureza. Dice, lo hay que larash, jerev osau. Es decir, si tú vas a estar diciendo Kriyat Shema junto al cuerpo de un difunto, es como si te estuvieses burlando de él. Yo puedo decir Shema, tú no puedes decir Shema, entonces no lo hagas delante de él. Igual que cuando entramos a un Beta Kebarot, cuando vamos a un cementerio, nos guardamos los tzitziot por dentro. ¿Por qué? Para no mostrar que nosotros estamos en vida y podemos cumplir con misvot. Y la gente que está ahí están en tal manera que ya no pueden cumplir misvot. Entonces, por eso nos dice Kriyat Shema dentro de los 4 amot de un cadáver. Ya, muy bien. Amar Rabbi Ishaq, Amar Rabbi Yohanan Mishum, Rabbi Eliezer ben Jacob. Dijo Rabbi Ishaq, que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Eliezer ben Jacob. Jurgeta. Hagedela ben Ahim. Jurgeta, ¿qué es? Es una niña que es la hija de tu esposa, pero no es tu hija. Es decir, la hijastra. Que creció entre los hermanos. Es decir, el marido tenía hijos. Se casó con una mujer que tenía una hija y crecieron los hijos y la hija crecieron juntos. No son familia, no son sanguíneamente, no tienen nada. Le dice Jurgeta, Hagedela ben Ahim, Asura linase leahim. Tiene prohibido casarse con esos hermanos. De Mitjazia Ajataihu, porque parece que son sus hermanos. La gente va a pensar que se está casando con un hermano. Veloji dice, ¿y acaso no es eso? Que está prohibido, que no hay esa prohibición, porque Kala Itle, le Milta, todo el mundo sabe que no son hermanos, ¿por qué entonces va a estar prohibido? Veamos Rabbi Ishaq, Rabbi Yohanan, Mishum, Rabbi Eliezer ben Jacob. Y otra enseñanza que dijo Rabbi Ishaq, que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Eliezer ben Jacob. Es decir, sabemos que hay una serie de mitzvot relacionadas con la cosecha. Cuando se recolecta el producto del campo, tenemos la obligación de leket shechao y pea. Leket son las espigas que se van cayendo mientras tú vas recogiendo. No puedes volver a recogerlas. Shecheja son los montones de espigas que amontonaste y que te olvidaste de llevártelos. Y pea es la esquina del campo que tienes que dejar sin recolectar para los pobres y las mujeres viudas y los huérfanos. Ahora, leket shechao y pea, una persona recogió. Leket shechao y pea, ¿sí? En realidad, lo que tú recoges del Ekesh PA, estás exento de maaser, no tienes por qué separar diezmos, porque está hecho para los pobres. Ahora, Sheasaan Goren, es decir, recogí tanto que ahora parece que tengo un granero lleno de Lekesh PA. Hukbe'u le maaser. Los sabios decretaron que tienes que separar maaser ni de Rabanán. ¿Por qué? Porque la gente va a ver que tienes un granero lleno de grano. Vas a decir, wow. Y te va a ver que no haces maaser. Va a decir, mira, esta persona es una mares, no sabe que tiene que separar maaser. Amar Ula dijo, Ula, lo amarán ela basadé. Dice, esto es únicamente si el granero lo hizo en la ciudad, en el campo, perdón. ¿Sí? Que no vieron, ¿sí? De dónde vienen esos granos. Abal, Beir, pero si es en la ciudad, ahí no tiene que hacerle maaser. ¿Por qué? Kala itle le milta. Porque corre la voz de que esta persona recogió lo que y todo el mundo sabe entonces que no tiene que separar. Maaser. Amar Rabbi Ishaq, Amar Rabbi Yohanan, Mishon Rabbi Eliezer ben Jacob. Dijo Rabbi Ishaq, que dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Eliezer ben Jacob. Y Aldab, Apejuta, mi tefaj, ese arbolito que es un bonsai, que tiene menos de un tefaj, de un palmo, Ena Mekadeshet et Azeraim. Es decir, no transgrede la prohibición de Kilaim. Es decir, que aunque se mezclen sus raíces con cereales, no se transgrede la prohibición de plantar juntos dos tipos de especies. Mekadesh et Azeraim. Ahora dice, añade la enseñanza y dice, Hanemil, esto fue dicho, Shtaim keneged Shtaim vechad yotze zanab. Es decir, cuando están plantadas de esa forma, 2, 2 y 1. Pero Abalkule Keren, pero si es todo el viñedo que está plantado así, Magdish, ahí sí que se incumple con la prohibición de Kilaim.
Amar Rabbi Ishaq, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Jacob. Dijo Rabbi Ishaq, que dijo Rabbi Yohanan, que en nombre de Rabbi Eliezer ben Jacob. Met tofes arba amot letuma. El muerto abarca 4 amot, 2 metros a su alrededor, para impurificar. Betana tuna, y a ti también fue enseñado, Hatzara Keber, es decir, el patio de un panteón, Haomet Betoja, el que está parado dentro de ese patio, Tahor, está puro. Vehu, Sheyu Ba, Arba Amot, Dibre Bet Shammai. Y eso es únicamente si ese patio tiene por lo menos 4 amot. Betilel Omrim, Arba Tefajim. Dice, no, Betilel dice, es suficiente con que haya 4 tefajim. Estamos hablando de antes, habíamos visto en una masajeta anterior el tema del entierro, que se hacían las cuevas, ¿sí? Se ponían los edificios fúnebres, se hacían así en una forma de patio, y en ese patio daba acceso a varios edificios donde estaban los panteones de la gente. Entonces, a ese patio nos referimos. Bien, ¿de qué estamos hablando? Dice que Shepitja milemala, Abal Pitja minatzad, Dibrea Hakol Arba Amot. Es decir, cuando la puerta de acceso al patio está por arriba y hay que saltarla, pero si está en un lado, todo el mundo está de acuerdo que tiene que tener 4 amot para que no se impurifique la gente que entra ahí. Ahora dice, pregunta la Gemara, que la pelaya, dice a priori, las palabras de la veridad están al revés. Dice Adraba, al contrario, Minatzat, si está por el lado Midrid Benafki, entonces que salga del patio por la puerta, y ahí no hay problema. Milmala y Efshar de lo ágil, pero si tiene que entrar por arriba, seguro que va a pasar por encima de la tumba, y entonces va a ser Ogel sobre la tumba y se va a impurificar. Ela, entonces arregla la Gemara de esto y dice, Ela, Bame de Barimamurim, ¿de qué estamos hablando? Que Shepitja Minatzat, cuando la puerta está por el lado, puede salir sin haber hecho Ogel, entonces ahí está Tahor, Abalpitja Milemala, pero si está por arriba la puerta, Arba Amot, la medida es 4 amot, y solamente si tiene 4 amot este patio, entonces ahí, la persona no se impurifica. Ahora, todo esto para que Behanemile, y eso que fue dicho, Bajatzara Keber, solamente en el patio de la tumba, es decir, en esos patios que habíamos dicho. De Mesaima Mejista, ¿por qué? Porque está bien delimitado, tiene paredes. Aval, pero Medbealma, pero un muerto de por sí, Tafis, es decir, su impureza ocupa ese espacio a su alrededor de 4 amot en todos los casos. Hasta aquí llega este daf. Bedrat Hashem, antes de la llegada de Shabbat, nos volveremos a encontrar para estudiar la página siguiente. Que tengamos un excelente día. Hizku Veinzo.